En un mundo donde todo parece ir cada vez más rápido, donde las imágenes duran segundos y la información se desliza sin detenerse, existen lugares que nos invitan a hacer una pausa, a mirar con atención, a recordar, a preguntarnos quiénes somos y qué sentido tiene lo que hemos creado, perdido o transformado como humanidad. Esos lugares se llaman museos. Cada 18 de mayo, el mundo conmemora el Día Internacional de los Museos, una iniciativa que busca reconocer y fortalecer el papel de estas instituciones como guardianas de la memoria colectiva, del conocimiento y de la diversidad cultural. Porque un museo no es solo un edificio lleno de objetos antiguos. Es una máquina del tiempo, un espejo del presente y una herramienta para imaginar futuros posibles. Los museos nos conectan con lo que fuimos y con lo que somos. Conservan obras de arte, documentos históricos, fósiles, objetos cotidianos, vestigios arqueológicos, piezas científicas. Pero más allá de su contenido, su valor está en el relato que construyen, en cómo nos explican el contexto, en cómo nos invitan a mirar de nuevo, en cómo nos enseñan a valorar lo que tenemos. Entrar a un museo es entrar en una conversación. Es escuchar la voz de otras épocas, de otros pueblos, de otras formas de ver el mundo. Es aceptar que no todo es inmediato ni superficial, que hay saberes que se construyen con paciencia, que hay bellezas que requieren atención, que hay historias que no deben ser olvidadas. Y no todos los museos son iguales. Hay grandes instituciones internacionales, pero también museos comunitarios, independientes, rurales, especializados, muchos de ellos sostenidos con esfuerzo local. Todos cumplen una función vital: preservar y compartir lo que define la identidad de un grupo, una región o una nación. Este día no es solo una celebración institucional. Es un llamado a entender que proteger los museos es proteger el acceso libre a la cultura, a la historia y al pensamiento crítico. Porque una sociedad que cuida sus museos, también cuida su memoria. Y sin memoria, no hay futuro. El Día Internacional de los Museos no es una tradición antigua. No surge de algún calendario religioso ni de un hecho histórico puntual, sino de una necesidad contemporánea: recordar el valor del conocimiento, del arte y de la memoria en una sociedad cada vez más acelerada. Fue en 1977 cuando el Consejo Internacional de Museos, ICOM, organismo dependiente de la UNESCO, propuso establecer el 18 de mayo como una fecha para visibilizar la importancia de los museos en la vida cultural, educativa y social de los pueblos. Desde entonces, esta conmemoración ha crecido año con año. Hoy, se celebra en más de 150 países, con actividades que van desde jornadas gratuitas y visitas guiadas, hasta intervenciones artísticas, charlas, conciertos, exposiciones temporales y programas especiales de inclusión. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: hacer del museo un espacio vivo, accesible, cercano y en constante diálogo con su entorno. El ICOM establece cada año un tema específico que guía las actividades a nivel global. Estos temas suelen girar en torno a asuntos urgentes: sostenibilidad, accesibilidad, equidad, tecnología, derechos humanos. Así, el Día Internacional de los Museos no se queda en la contemplación del pasado, sino que plantea preguntas sobre el presente y el futuro. ¿Qué deben conservar los museos hoy? ¿Qué voces se han quedado fuera? ¿Cómo pueden ser más inclusivos, más abiertos, más diversos? Porque los museos no son neutros. Lo que exhiben, lo que conservan, lo que explican, también es una decisión política y cultural. Por eso, esta fecha invita no solo a visitarlos, sino a cuestionarlos, repensarlos y fortalecerlos. En tiempos de crisis, ya sea sanitaria, ambiental o social, los museos han demostrado su capacidad de adaptación. Durante la pandemia, por ejemplo, miles de ellos abrieron sus puertas de forma virtual, llevaron sus colecciones al público a través de plataformas digitales, crearon contenidos interactivos y buscaron mantenerse vigentes, incluso sin visitantes presenciales. Eso nos recuerda algo esencial: el museo es más que un lugar. Es una idea. Y esa idea puede viajar, cambiar de formato, reinventarse. Celebrar el Día Internacional de los Museos es, entonces, reconocer ese esfuerzo silencioso pero constante por preservar lo valioso, lo vulnerable, lo que no siempre entra en los circuitos del mercado, pero sí en los de la memoria. Cuando pensamos en un museo, es común imaginar una sala silenciosa con obras de arte colgadas en paredes blancas.
Pero ese es solo uno de los tantos formatos posibles. El universo museístico es inmenso y profundamente diverso. Hay museos de arte, sí, pero también de historia, de ciencias, de arqueología, de antropología, de tecnología, de etnografía, de memoria social, de vida cotidiana, de objetos populares, de culturas vivas. Y cada uno de ellos cumple una función diferente en el tejido cultural de su comunidad. Existen grandes instituciones nacionales que conservan piezas icónicas del patrimonio mundial, pero también museos comunitarios, sostenidos por vecinos, voluntarios o colectivos locales, que resguardan saberes, oficios y tradiciones que de otro modo se perderían. Hay museos al aire libre, digitales, interactivos, itinerantes. Cada uno responde a su contexto, a su público y a su propósito. Los museos de ciencia y tecnología, por ejemplo, cumplen un papel clave en la educación, despiertan la curiosidad, explican fenómenos complejos de forma accesible, y ayudan a vincular el conocimiento con la vida cotidiana. Los museos de historia nos muestran los procesos que nos han llevado a ser quienes somos, a veces desde narrativas oficiales, pero cada vez más también desde perspectivas críticas, que buscan incorporar las voces que antes fueron ignoradas. Los museos de arte dialogan con la belleza, pero también con el conflicto, con la expresión, con la experimentación. Son espacios que permiten mirar desde otro ángulo, sentir sin que todo deba explicarse, y reconocer la subjetividad como parte del entendimiento humano. Y están también los museos de memoria, aquellos que nacen de heridas colectivas, dictaduras, genocidios, desplazamientos, violencias. En ellos, la función no es solo educativa o contemplativa. Es ética. Son espacios que invitan a no olvidar, a reparar, a reconocer, a construir justicia desde la verdad. Cada tipo de museo nos ofrece una mirada distinta sobre lo que vale la pena conservar. Nos recuerda que la cultura no se reduce a objetos valiosos en vitrinas. También está en las prácticas, en las lenguas, en los gestos, en los paisajes, en las resistencias. Y que preservar eso requiere sensibilidad, compromiso y cuidado. Por eso, el Día Internacional de los Museos es también una oportunidad para mirar esa diversidad. Para visitar no solo el museo más famoso, sino también aquel pequeño espacio local que resguarda la memoria de un barrio, de una comunidad, de una historia que aún está viva. Porque cada museo, sin importar su tamaño, es una puerta hacia una parte del mundo que merece ser escuchada. Aunque la imagen que muchos tienen de los museos es la de instituciones sólidas y permanentes, la realidad es que muchos viven en constante riesgo. Riesgo de cierre por falta de recursos. Riesgo de volverse irrelevantes si no dialogan con las nuevas generaciones. Riesgo de ser excluyentes si no abren sus puertas a otras formas de cultura y memoria. Uno de los desafíos más evidentes es el financiamiento. Muchos museos, especialmente los pequeños o comunitarios, dependen de apoyos públicos o donaciones. Cuando hay recortes presupuestales, crisis económicas o desinterés institucional, ¿son los primeros en resentirlo? Y esto no solo afecta a quienes trabajan en ellos, afecta a la sociedad entera, porque cuando un museo cierra, también se apaga una forma de diálogo con la historia y con el presente. Otro reto clave es la accesibilidad. Y no solo hablamos de rampas o señalizaciones, aunque eso es indispensable, sino también de accesibilidad cultural. ¿Está el museo preparado para recibir públicos diversos? Las personas que no tienen formación académica o que vienen de contextos distintos pueden sentirse parte de ese espacio. Hay lenguajes incluyentes, propuestas en lenguas originarias, contenidos pensados para niños, jóvenes, adultos mayores o personas con discapacidad. Los museos también enfrentan el reto de la transformación digital. La pandemia aceleró este proceso, obligando a muchas instituciones a llevar sus contenidos a plataformas en línea. Algunos lo lograron con creatividad y profundidad. Otros simplemente no tuvieron los medios. Pero hoy ya no basta con tener una sala de exposición física. El museo debe ser también un espacio digital, interactivo, participativo. Y eso implica infraestructura, personal capacitado y una nueva forma de pensar la experiencia museística. Un desafío profundo, aunque menos visible, es el de la inclusión narrativa. Por mucho tiempo, los museos contaron una sola versión de la historia, la oficial, la dominante, la eurocentrada.
Hoy se exige que incorporen otras voces, la de las mujeres, los pueblos indígenas, las disidencias, las víctimas. Museos que no se cuestionan a sí mismos, que no revisan sus colecciones, sus criterios de conservación o sus discursos, corren el riesgo de volverse anacrónicos. Y por último, está el desafío de conectar con las nuevas generaciones. En un mundo saturado de estímulos rápidos, ¿cómo logra un museo capturar la atención de quienes han crecido entre pantallas? La respuesta no es competir con la velocidad, sino ofrecer algo distinto, profundidad, contexto, pausa. Mostrar que lo valioso no siempre es inmediato, y que aprender a mirar también es una forma de crecer. Estos retos no son un obstáculo definitivo. Son una oportunidad, una invitación a renovar, a dialogar, a reconstruir. Porque si algo han demostrado los museos a lo largo del tiempo, es su capacidad de adaptarse sin perder su esencia, preservar lo que somos para imaginar lo que podemos ser. Un museo no es solo un edificio, es una decisión. La decisión de guardar algo porque creemos que tiene valor. La decisión de contarlo, de mostrarlo, de compartirlo con otros. Cada objeto, cada obra, cada fotografía, cada documento que entra a un museo lo hace porque alguien dijo, esto merece ser conservado. Y en esa elección, también estamos diciendo quiénes somos y qué queremos recordar. Por eso, el Día Internacional de los Museos no es solo una fecha para agradecer a las instituciones culturales. Es una oportunidad para preguntarnos como sociedad qué estamos cuidando, qué estamos olvidando, y cómo podemos participar en la construcción de nuestra memoria colectiva. Los museos no son espacios muertos. No son vitrinas inamovibles. Son lugares donde el pasado respira, donde el presente se interpreta, y donde el futuro se empieza a dibujar. Cada visitante que entra a una sala, cada conversación que surge frente a una pieza, cada niño que formula una pregunta ante una maqueta o una pintura. Todo eso le da vida al museo. Sin público, sin comunidad, sin diálogo, ningún museo cumple su función. Y todos podemos hacer algo. Visitar un museo es ya un acto de apoyo. Compartir su contenido, hablar de su existencia, participar en sus actividades, defender su financiamiento público, proponer nuevas formas de narrar, todo suma. Porque los museos no se sostienen solos. Se sostienen con voluntad ciudadana, con política pública, con educación, con respeto por la diversidad cultural. En un mundo que a veces parece obsesionado con lo inmediato y lo desechable, los museos nos recuerdan que hay cosas que merecen tiempo. Que hay saberes que no caben en un tuit. Que hay historias que necesitan espacio para ser escuchadas. Que lo que heredamos no es para acumularlo, sino para entenderlo y transformarlo. Celebrar el Día Internacional de los Museos es también celebrar nuestra capacidad de mirar con profundidad, de conservar con conciencia, de imaginar desde lo que ya fuimos. Porque lo que decidimos conservar, también nos define. Y si cuidamos los museos, cuidamos la posibilidad de volver a mirarnos con preguntas, con memoria, y con sentido.